Muy bien, hermanos, bienvenidos a nuestro estudio de doctrina hoy, miércoles 4 de febrero. Y hoy continuamos con el artículo 23 de la Confesión belga, que se titula ¿En qué consiste nuestra justificación delante de Dios? ¿Ok? Recuerden que la doctrina de la justificación es una doctrina esencial, fundamental en la Escritura. Y entonces, de manera resumida, la doctrina de la justificación significa que Dios en Cristo, por la obra perfecta de Cristo, por su justicia, por su obediencia, por su santidad, por todo lo que Él hizo por nosotros, en Él, nosotros, por la fe, somos declarados inocentes, libres de condenación, y entonces somos adoptados en la familia de Dios. Pero vamos a ver de una manera más concreta qué es lo que implica todo ello, ¿ok? Vamos a leer el primer párrafo, si lo tienen ustedes, en la confesión, que empieza de esa manera. Y pueden compartirlo si lo tienen. Vamos a leer solo el primer párrafo y procedemos a explicar. Dice así: creemos, a ver juntos, creemos que nuestra salvación consiste en la remisión de nuestros pecados por causa de Jesucristo, y en eso radica nuestra justicia delante de Dios. Como David y Pablo nos enseñan al declarar que la justicia del hombre consiste en que Dios le imputa su justicia sin obras. Y el mismo apóstol dice que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hasta ahí. Bueno, empezamos este artículo y dice: creemos que nuestra salvación, noten cómo la Confesión habla en plural, ¿verdad? Nuestra salvación, porque aunque Dios nos salva de manera personal, nunca nos salva aparte pues del cuerpo mayor de Cristo. Él siempre tiene a un pueblo que redime y a las personas individuales que redime, que salva, los incorpora a la familia cristiana. De tal manera que entonces la salvación es personal, pero también es familiar, comunitaria, corporativa. ¿Ok? Por eso dice que creemos que nuestra salvación. Entonces, la Confesión de Fe tiene una perspectiva bastante bíblica y sana de la salvación, en contra de aquellos que conciben la salvación como algo meramente personal y que por lo tanto no ven la necesidad de congregarse, de pertenecer al cuerpo de Cristo. Actualmente, verdad, es muy común eso, que las personas dicen: yo creo en Jesús como mi Señor y mi Salvador, pero no quiero comprometerme con ninguna iglesia. No vemos eso en la Escritura, todo lo contrario. Cuando leemos los evangelios, el libro de Hechos, las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Juan, del apóstol Pedro, vemos que esas cartas no van dirigidas a individuos separados de la iglesia, sino van dirigidos a la iglesia, a la familia de Dios. Por ejemplo, en nuestro estudio de Apocalipsis hemos visto, ¿verdad?, cómo el Señor dirige 7 cartas a 7 iglesias que representan la totalidad del pueblo de Dios. Entonces, la Confesión dice: creemos que nuestra salvación consiste ¿en qué? En la remisión de nuestros pecados, en el perdón de nuestros pecados, en la exoneración de nuestros pecados. Y eso significa que nadie puede ser salvo sin reconocer primeramente que es pecador, que su pecado ofende a Dios y necesita ser perdonado. ¿Ok? Entonces,
La salvación consiste en que el hombre, al ser regenerado por el Espíritu Santo, al ser convertido, toma conciencia de su pecado, sabe que sin Cristo está condenado y clama a Dios para que por medio de su Hijo Jesucristo reciba remisión, reciba perdón de nuestros pecados, de todos nuestros pecados. De modo que el sacrificio de Cristo por nuestros pecados es completamente suficiente, eficaz, perfecto. No es que nos perdona solo a algunos, sino que nos perdona todos nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, creemos que nuestra salvación consiste en la remisión de nuestros pecados por causa de Jesucristo. Ahí está una cláusula esencial sin la cual no hay verdadera salvación. Así como reconocemos nuestro pecado y que necesitamos ser perdonados de nuestros pecados, reconocemos asimismo que nosotros no nos podemos perdonar, que nosotros no podemos ganar nuestra salvación y necesitamos a un redentor, necesitamos a un rescatador, necesitamos a un salvador que sea capaz de destruir nuestro pecado, de eliminar nuestro pecado. Y es solamente por Él, por el Señor Jesucristo, que nuestros pecados son perdonados. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo para que nuestros pecados fuesen perdonados? Recuerden, Él se encarnó, ¿verdad? Él se hizo hombre. Nuestro Señor y Salvador es el Dios hombre, que al encarnarse, Él obedeció toda la ley de una manera perfecta en nuestro lugar y además sufrió la maldición de la ley, es decir, la ira eterna de Dios, y todo lo hizo vicariamente, es decir, como nuestro sustituto en nuestro lugar, para que el beneficio sea para nosotros. Entonces, no somos perdonados nada más un borrón y cuenta nueva. Somos perdonados porque el Padre sacrificó, castigó a su propio Hijo por nosotros que éramos culpables y que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Creemos que nuestra salvación consiste en la remisión de nuestros pecados por causa de Jesucristo, y en eso radica nuestra justicia delante de Dios. Eso es lo que eso significa más bien, ¿verdad? Que cuando hablamos de justicia se refiere a cumplir con la ley. Cuando alguien cumple con la ley, entonces está actuando con justicia o justamente, ¿verdad? Pero sabemos que nosotros, nuestras justicias, es decir, nuestra obediencia, nuestras obras, nuestras acciones, nunca están a la altura de las demandas de la ley de Dios. Y la ley de Dios, como es perfecta, no va a aceptar una justicia imperfecta. De hecho, la palabra de Dios dice: el que guardare toda la ley, pero si falla al menos en un punto, se hace culpable de todo lo demás. ¿Por qué es eso así? Pues porque el estándar de Dios es perfecto, es santísimo, es purísimo, y Él no va a bajar sus demandas, su santidad, su justicia para aceptar de nosotros una obediencia imperfecta, una justicia imperfecta. De hecho, por nuestro pecado sabemos que no queremos someternos a la ley de Dios, de manera que nuestras injusticias, como dice el profeta Isaías, son como trapos de inmundicia, son sucias delante de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo a Tito le dice que Dios no nos salvó según nuestra justicia. Vamos a ver ahí en Tito 3. Tito 3. Dice ahí la palabra, Tito capítulo 3, versículo, ¿dónde está? Tito 3,
versículo... Hoy es que yo estaba en el 2, perdón. Sí, hermana. Tito 3, versículo 5 dice, vamos a leerlo desde el 4. Pero cuando se manifestó, cuando apareció la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, escuchen cómo dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Ya vieron? Porque nuestras obras en realidad son injustas, no cumplen la ley de Dios perfectamente, sino nos salvó, ¿por qué? Según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos según la esperanza de la vida eterna. Entonces, en efecto, somos salvados por la justicia de Cristo. Eso quiere decir que lo que Cristo logró en su rol de mediador, no lo logró para Él, porque Él no tenía pecado, Él era perfecto. Todo lo que Él hizo, lo hizo en nuestro lugar como nuestro gran sustituto, de tal manera que todos esos beneficios de su obediencia, de su justicia, de su santidad, son dados a los que creen en Él. De manera que entonces nuestra justicia en realidad es la justicia de ¿quién? De Cristo. En realidad somos salvos por una obra perfecta, que es la obra de Cristo. Cristo entonces, en su persona y en su obra, es nuestra justicia delante de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo habla de revestirse de Cristo, como si Cristo fuese un vestido, ¿verdad? Es como una analogía, como una túnica que nos cubre. Esa es la idea, que nos cubre la justicia de Cristo, nos cubre la santidad de Cristo, nos cubre su justicia. De modo que Pablo llega a decir que ahora él ya no vive, sino que vive ¿quién? Cristo en él. Cristo es nuestra justicia. Eso quiere decir, Él es nuestra obediencia, Él es nuestra santidad, Él es nuestra bondad, Él es todo. Es por eso que por Él nosotros somos perdonados. Y la confesión continúa diciendo, para confirmar esto, así como David y Pablo nos enseñan al declarar que la justicia del hombre consiste en que Dios le imputa su justicia sin obras. Recuerden que la palabra imputar es una palabra legal, jurídica, forense. Imputación quiere decir poner algo a la cuenta de alguien sin que lo merezca. ¿Okay? Atribuirte algo que no te has ganado, que no te has merecido. Entonces, cuando dice allá que David y Pablo nos enseñan que la justicia del hombre consiste en que Dios le imputa su justicia sin obras, quiere decir, nuestra salvación, nuestra justicia en realidad consiste en que la justicia de alguien más se nos ha regalado, se nos ha puesto a nuestra cuenta para nuestro beneficio. Por eso dice Romanos 4:6, así vamos a leerlo. Romanos 4, versículo 6, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras. ¿Ya vieron? Es decir, la justicia de Cristo no se nos da porque nos portamos bien. Esa es la idea. Por eso es que dice después en el 6, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Y dónde dice eso? ¿En el Salmo qué? Salmo 32. Vamos a leerlo ahí en el Salmo 32.
dice el rey David ahí, que cita a Pablo, ¿verdad? En Romanos 4, Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa la iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Ya vieron? La mayoría de la gente piensa, no, Dios me perdona porque me porté bien, por mi justicia, por mi obediencia, por mi buena conducta. Pero David dice, no es así. La bienaventuranza consiste, dice, en que Dios te ha perdonado, ha cubierto tu pecado. Eso quiere decir que no te lo merecías. Mas, sin embargo, Él te perdonó, cubrió tu pecado para que ya no esté más delante de su vista. Pero ¿cómo? Y es lo que dice en el versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa la iniquidad. Es la palabra técnica ahí. No se lo atribuye legalmente. ¿Pero por qué? ¿Por qué Él nos ha perdonado? ¿Y por qué la iniquidad, la maldad que debería estar a nuestra cuenta, y por esa maldad deberíamos ser castigados, por qué no se nos imputa? ¿Por qué Dios no nos las aplica legalmente? Pues porque se la imputó ¿a quién? A Cristo. Es decir, Cristo cargó con nuestros pecados y luego la justicia de Cristo es la que sí se nos imputa para no ser castigados. Ese es el glorioso intercambio. Cuando Cristo vino, Él vino como nuestro sustituto, como nuestro vicario. Esa es la idea correcta, ¿verdad? Vicario, sustituto. Y entonces, cuando Él vino así, nuestro pecado se le cargó a Él y su justicia se nos cargó a nosotros. Se nos regaló su justicia. Por eso David y Pablo lo cita, dicen, bienaventurado el hombre. La idea del hombre no es del hombre masculino solamente, sino bienaventurado el hombre y la mujer a quien Dios no lo lleva a juicio como se lo merece, sino que lo perdona. Pero ¿cómo? No nada más porque abrió y cerró y abrió los ojos y quedó perdonado, sino porque castigó nuestros pecados en su Hijo Jesucristo, y la justicia de Cristo, su obediencia, nos la imputó, la puso a nuestra cuenta como si nosotros la hubiéramos hecho, pero no nosotros, sino Cristo. Ese es el verdadero evangelio. Y dice después, y el mismo apóstol dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así lo dice allá en Romanos 3, 24. Vamos a leerlo. Romanos 3, 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo que justificados, perdonados, declarados inocentes, libres de culpa y de condenación. ¿Por qué? Siendo justificados, porque lo ganamos, porque lo merecimos gratuitamente, como un regalo, por su gracia. ¿Y cuál fue el precio? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ya vieron? Entonces, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento enseñan la justificación por gracia, como un regalo. La salvación es un proceso amplio que tiene muchos aspectos, y uno de esos aspectos es la justificación, que somos declarados inocentes no por nuestra justicia, sino por la justicia y la perfección de Cristo que se pone a nuestra cuenta. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Vamos a leer ahora lo que sigue, hermanos, el párrafo que sigue. Leámoslo todos juntos, los que tengan, y dice ahí: y por ello siempre mantenemos con firmeza este fundamento, atribuyendo toda la gloria a Dios, humillándonos delante de Él y reconociéndonos ser tal y como realmente somos, sin atrevernos a confiar en nada en nosotros mismos o en algún mérito nuestro,
confiando y descansando solamente en la obediencia de Cristo crucificado, que llega a ser nuestra cuando creemos en Él. Hasta ahí. Bueno, la confesión quiere asegurarse, ¿verdad?, de que no perdamos de vista todo lo que hemos dicho, y por eso en el segundo párrafo empieza diciendo: y por ello siempre mantenemos con firmeza este fundamento. Así es, el fundamento de nuestra salvación es la redención de Cristo, que implica su justicia, su obediencia, su santidad, todo lo que Él hizo por nosotros. No se nos debe olvidar, sin la obra, sin la persona y la obra perfecta de Cristo, no hay salvación. Nos quedamos sin fundamento. Por ello siempre mantenemos con firmeza este fundamento, atribuyendo toda la gloria a Dios. Por eso es que si entendemos esto, se nos va a ir quitando esa ansiedad y temor de que ya perdí mi salvación. Porque la mayoría de la gente cristiana que no ha entendido esa doctrina, obviamente atribuye su salvación, aunque diga que la atribuye a Cristo, pero en realidad hace depender su salvación de él o ella misma. Y entonces, si un día amaneciste de buen ánimo, te sientes salvo. Pero si un día amaneciste tristón, ya perdí mi salvación. Pero es que esa no es la salvación. Esa es una caricatura de la salvación. O cometí un pecado y entonces ya todo lo que Cristo hizo se fue por la borda. No, aunque Él te va a disciplinar y castigar por el pecado, pero Él no quita de ti su salvación. Claro, Él murió por eso, se entregó para salvarte a pesar de tus pecados. No es un pretexto para vivir en pecado, porque el que es justificado debe vivir en justicia y en santidad. Pero no debemos pensar que porque cometí un pecado hoy, ya perdí mi salvación. Entonces vivo todo desesperado, angustiado. Pero hermano, la mayoría de cristianos piensa así. Pero Pablo dice, no perdamos de vista ese fundamento. Que Cristo murió por nosotros. Y Él es nuestra salvación. Y por eso atribuimos toda la gloria a Dios. Toda la gloria va a Él solamente por nuestra salvación. Así lo dice el Salmo 115. Vamos a leerlo. Salmo 115, versículo 1 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. ¿Ya vieron? Ese es uno de los textos que da la confesión de fe. Vamos a ver ahora 1 Corintios 4:7. 1 Corintios 4:7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Ya vieron? Pablo está explicando, ¿verdad?, que todo lo que tenemos lo hemos recibido. Y es que la fuerza del verbo recibir ahí es, lo hemos recibido de gracia, sin merecerlo. Por eso el cristiano no se gloría de nada. No se gloría de su salvación, como también no nos gloriamos de lo que somos, de nuestra inteligencia, de nuestros logros. En el momento en que alguien dice, yo me logré eso por mí mismo, y se declara cristiano, pues está yendo en contra, ¿verdad?, de la gracia de Dios, porque nada recibimos porque lo merecemos, sino todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. ¿Por qué te glorías?, dice Pablo. ¿Por qué te glorías? Bueno, continuamos y dice la confesión. Esto no solamente nos lleva a dar la gloria a Dios, sino nos lleva a ¿qué? A humillarnos delante de Él, reconociéndonos ser tal y como realmente somos. Así es. El verdadero salvo no se ufana, no se jacta
sino que primero da la gloria a Dios, porque sabe, como dijo María en su cántico, que somos de baja condición. Dice, gracias porque has mirado la bajeza de tu sierva. Bueno, María nos enseña precisamente eso, que nosotros debemos vivir en humildad, porque reconocemos la bajeza de nuestra condición. Por eso la Constitución dice, debemos reconocernos ser tal y como realmente somos, condenados, muertos en delitos de pecados, sin Cristo, pero con Cristo recibimos todos los beneficios de la salvación por su bondad, por su gracia, por su amor solamente. Por eso es que los cristianos reformados como nosotros, todo verdadero creyente que se esfuerza en entender la salvación bíblicamente hablando, debemos ser las gentes más humildes en el mundo, ¿cierto? Los más humildes. Y dice, sin atrevernos a confiar en nada en nosotros mismos o en algún mérito nuestro. Increíble, ¿verdad? Sin atrevernos. Y en la confesión habla nuestro lenguaje, porque nosotros nos atrevemos a muchas cosas incorrectas. Y dice, ni siquiera te atrevas a confiar en nada en ti mismo o en algún mérito nuestro. No te atrevas. Vamos a ver qué base bíblica nos da la confesión. Bueno, ya lo leímos, 1 Corintios 4:7, ahora Romanos 4:2. Vamos a ver qué dice ahí. Romanos 4:2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿ya vieron? Él no fue justificado por sus obras, ni siquiera por su fe, porque ya dijimos que la fe es un regalo de Dios, ¿verdad? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Claro, si él quiere gloriarse de algo, se puede gloriar en sí mismo, pero delante de Dios, nada de lo que él hace, aparte de la gracia de Dios, vale nada. Por eso dice, el que se gloría, en realidad está gloriando en sí mismo, lo cual es nada. Porque aparte de la obra de Cristo, no puede recibir nada, no puede recibir perdón. Por eso es que en la iglesia no hacemos esa jerarquía, ¿verdad?, de gente más santa que otros. Ahí están los santitos, no, ahí están, no. Todos somos santos por la santidad de ¿quién? De Cristo. Todos somos justos por la justicia de Cristo. Todos. Que hay cristianos más maduros que otros, es otra cosa. Que hay cristianos más responsables que otros, es otra cosa. Que hay cristianos que experimentan más la gracia de Dios, es otra cosa. Pero no podemos decir que tú eres más cristiano que alguien más que es cristiano. O eres cristiano o no eres cristiano. Ese es el punto. ¿Ok? Por eso es que la confesión dice que entonces nos reconocemos tal como realmente somos, sin atrevernos a confiar en nada en nosotros mismos o en algún mérito nuestro, confiando y descansando solamente en la obediencia de Cristo crucificado. Así es, solamente confiamos y descansamos en la obediencia perfecta de Cristo crucificado. Y la base bíblica que da es número 3, Romanos 5:19. Vamos a leerlo. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Cristo. Los muchos serán constituidos justos. ¿Ya vieron? Es por la obediencia de Cristo que somos constituidos, hechos, declarados justos. Muy bien. Continuamos y dice la confesión que ese Cristo obediente, por así decirlo, llega a ser descansar solamente en la obediencia de Cristo crucificado, obediencia que llega a ser nuestra cuando creemos en Él. Eso estábamos tratando de explicar hace rato. O sea, cuando tú crees en Cristo, y creer significa
te reconoces pecador, reconoces que no puedes salvarte a ti mismo, que no puedes ganar tu salvación, reconoces que Cristo te puede salvar. Cuando crees en Él, su obediencia llega a ser tuya. ¡Wow! Increíble. Llega a ser tuya. O sea, por tu unión con Cristo, por medio de la fe, la obediencia de Cristo es tu obediencia. Eso vuela a la cabeza, ¿cierto o no? La santidad de Cristo es tu santidad. O sea, es impresionante eso. Es tan importante entender esto. Pero ¿cuántos cristianos se preocupan por otras cosas, de las minucias de la vida cristiana? Y entonces cuando no comprendemos ese fundamento, por eso es que por cualquier cosita que pase en nuestra vida, andamos dudando de Cristo. No, no debe ser así. Entonces vamos a ver la base bíblica que da en Hebreos 11, 6 y 7, de cómo la obediencia de Cristo llega a ser nuestra. Hebreos 11, versículos 6 y 7. Mucha gente hay, hermanos, que no pone atención a esto. No, eso no es importante. No es importante. Y eso se manifiesta en sus vidas después. Porque si ese no es el fundamento, ¿cuál es tu fundamento? ¿Tú? ¿Tus obras? ¿Tu justicia? Pues no tienes fundamento en realidad. Hebreos 11, versículos 6 y 7 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan. Pero recuerden que esa fe es una fe que Dios nos ha regalado. Y luego dice ahí: por la fe Noé, habiendo sido advertido de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara, por lo cual condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. ¿Ya vieron? Él fue heredero por gracia. Y así es, ¿verdad? Es una promesa que se da como un regalo a los que creen en Cristo. Efesios 2:8 lo conocemos. Dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y eso no es de ustedes, no es su obra. ¿Ya ven? La misma fe no es tu obra, es un regalo de Dios. ¿Ya vieron? Grabémonoslo bien en la mente cuando decimos: ay, mi fe, mi fe, mi fe. Bueno, tú no tuvieras fe si Dios no te la hubiera regalado. Entonces tu fe no depende de ti. Al mismo tiempo, claro, somos responsables de cultivar nuestra fe. ¿Ok? Muy bien. Sigue después diciendo la confesión: esto es suficiente, la obediencia de Cristo es suficiente para cubrir todas nuestras iniquidades y darnos la confianza de acercarnos a Dios. Así es. La conversión quiere que entendamos y aceptemos que en realidad la obediencia perfecta de Cristo es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Por eso el rey David dice en el Salmo 32: bienaventurado el hombre cuya iniquidad ha sido perdonada. Y piensen en David, piensen en él como rey, ¿verdad? Un hombre pecador, adúltero, asesino, mal padre. ¿Han leído realmente la historia de David, hermanos? ¿Verdad? Por eso es que aquí con los niños, a los maestros de los niños les decimos: no le digan a los niños: sé como David. Porque no, tú no quieres ser como David. ¿Ok? ¿Ande? Claro, queremos imitar a David cuando él mismo se reconoce pecador y dice: mi salvación no está en mí, sino en Cristo. ¿Ok? Entonces, él dice: bienaventurado soy yo, que Dios me perdonó, no porque lo merecía, sino por gracia. Por eso es que la obediencia de Cristo es suficiente para cubrir todas nuestras maldades y darnos la confianza de acercarnos a Dios. Vamos a leer Romanos 5:1. Dice ahí, Romanos 5:1, el apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe,
pero no la fe como si fuera tu obra. Eso otra vez no me canso de repetirlo, porque luego lo confundimos. Sí, la fe que tienes, tú tienes fe porque Dios te la dio, y la fe es el medio, el canal, el instrumento por medio de la cual recibes la justicia de Cristo. Entonces, justificado por la fe, siendo salvado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, somos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Y dice, por eso tenemos la confianza de acercarnos a Dios. Como dice también Primera de Juan 2:1, pasaje muy conocido, hermanos, ustedes lo recuerden. Primera de Juan 2:1 dice, Primera de Juan 2:1, hijitos míos, de esas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. O sea, una vez salvado y justificado, como todavía no somos perfectos y nunca lo seremos hasta que Jesucristo regrese, vamos a pecar. Pero si pecamos, dice el apóstol Juan, tenemos a un abogado, tenemos a un intercesor, que es ¿quién? El Señor Jesucristo, que intercede por nosotros ante el Padre. Por eso dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, tenemos un abogado que clama por nosotros ante el Padre. ¿Quién es? Jesucristo, el justo, el obediente, el perfecto, el santo. Es sobre su intercesión que cuando pecamos somos perdonados. Es increíble eso, ¿verdad? Porque la obra de Cristo, su obra de redención ya terminó, pero su obra como nuestro mediador, nuestro intercesor continuó. De modo que somos perdonados siempre por la obra de Cristo. ¿Ok? Y dice, librando la conciencia de temor, miedo y ansiedad. Eso otra vez es bien central. Por eso lo repito una y otra vez. Hermano, hermana, en el momento en que quitas tu mirada de Cristo, caes en el temor, miedo y ansiedad. En ese momento, porque dijiste una mala palabra o hiciste algo, en ese momento ya tu mente te lleva a ¿qué? A pensar que ya perdiste la salvación. Eso es bien común. Sí tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que sufrir la disciplina de Dios. Pero eso no hace que pierdas tu salvación. Porque la salvación no depende de ti. ¿Verdad? Pero si sigues pensando todavía así, entonces lo que estás diciendo es que Cristo no es tu suficiente Salvador. Y toda tu vida vivirás en angustia, en temor, en ansiedad. Es bueno vivir tristes, ¿verdad? Cuando pecamos. Pero no es una tristeza que nos lleva a la muerte. Es una tristeza que nos lleva al arrepentimiento. A Cristo otra vez. Decirle, Señor, perdóname. Devuélveme el gozo de la salvación. Y dice, librando la conciencia de temor, miedo y ansiedad, sin seguir el ejemplo de nuestro primer padre Adán, quien temblando intentó cubrirse con hojas de higuera. ¿Recuerdan? Quería cubrir su pecado con hojas de higuera. ¿Era suficiente eso? No, ¿verdad? Por eso es que el Señor mismo lo cubre con pieles de animales, que implicó que se sacrificó a un animal, se derramó sangre, y eso era un anuncio anticipado de la obra de Cristo, que Él iba a morir y por su sangre nuestros pecados son cubiertos. Y dice después, y ciertamente si nos presentásemos delante de Dios confiando en nosotros mismos o en alguna otra criatura, por muy pequeña que fuese, ay de nosotros, dice, seríamos inmediatamente
consumidos. Entonces no confíes ni en ti, ni en otra criatura, en nadie más. ¿Sabieron? En nadie más. Confía solamente en Cristo. Por tanto es necesario que cada uno ore con David diciendo: oh Jehová, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Así es. No me juzgues aparte de Cristo, porque en el momento en que nos juzgue Dios aparte de Cristo, quedamos condenados por la eternidad al infierno. Alguien ya fue juzgado en nuestro lugar, para que así pudiéramos ser justificados, ¿verdad? Nunca aparte de Cristo. Ningún ser humano, dice el rey David en el Salmo 142, puede justificarse, pararse delante de Dios y decirle: mira, por mi obediencia, por mi buena conducta, por mis obras, justifícame, es decir, líbrame de toda condenación. El rey David dice: ningún ser humano puede hacer eso. Entonces, no confíes en ti, no confíes en ti, no te atrevas, dice la convención, ¿verdad? No te atrevas, porque nosotros somos mañosos y de una u otra manera nos atrevemos a confiar en nosotros. Muy bien, preguntas, hermanos, comentarios finales de la clase. Para poder ser Sí. justificados, primero se pagó el pecado, ¿verdad? Claro, Cristo. para ser justificados, así es. Primero se paga el pecado y después se da la justificación. Sí, o sea, son aspectos de la obra de la salvación. La salvación implica varios aspectos, ¿verdad? Implica la regeneración o el nuevo nacimiento, ¿verdad? Cuando Dios pone la semilla de la nueva vida. Luego también implica la conversión, cuando conscientemente nos acercamos, nos arrepentimos. Y ahí está incluida la justificación también, ¿verdad? No es que hay un orden cronológico. No es que primero esto, después lo otro. Hay un orden, como dicen los teólogos, hay un orden lógico o teológico, pero no hay un orden cronológico, ¿verdad? Pues si no fuera pagado el pecado en Cristo. Por eso estoy diciendo, hay un orden lógico, teológico, ¿verdad? Que toda la salvación reside en lo que Cristo ya hizo. ¿Okay? De todos los beneficios de su obra se aplican al pecador. Y es ahí donde entra lo que se le llama, hermana, en Romanos 8:30, la cadena de la salvación, cuando dice: porque a los que antes conoció, también los llamó, ¿verdad? Y los llamó o predestinó, ¿verdad? Y justificó y glorificó, ¿ok? Entonces ahí vemos ese orden. Entonces el que es salvo va a experimentar el llamado de Dios, va a experimentar la regeneración, la semilla de la nueva vida, la conversión, cuando conscientemente creemos, la justificación, ¿verdad? Que es entender que ya hemos sido liberados de pecado por la justicia de Cristo. Vas a experimentar también la adopción, que una vez justificado, perdonado, convertido, el Padre te dice: ahora te adopto para entrar a mi familia. Entonces la salvación es un proceso amplio, hermoso, profundo, y cada vez que vamos aprendiendo lo que implica cada aspecto de la salvación, entonces nosotros llegamos a apreciar más y más al Señor Jesucristo. Ese concepto muy superficial de salvación allá afuera, pues produce cristianos inmaduros, produce cristianos que nunca profundizan en su relación con Dios, o que solamente están contentos cuando hay mucha música y baile en la iglesia, y entonces dicen: aquí sí se siente el espíritu. Pues todo eso está centrado en el hombre, no está centrado aquí en Cristo, en el Evangelio. Por eso es tan importante la sana doctrina. Si tú fundamentas el gozo de tu salvación en pura música, no es que la música sea mala, pero porque en la iglesia hacen eso y lo demás,
ya tu fundamento no es la obra de Cristo. Entonces vamos a acabar. Ya tu fundamento es la comida o la convivencia, cosas que no son malas, ¿se dan cuenta? Pero cuando tu fundamento es Cristo, entonces realmente disfrutas todo eso. Todo eso. Muy bien, ¿alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Hermanos Silvia? Uno, si sabe que eso está en la palabra de Dios, que ha permanecido. Sí, ¿verdad? Permanecido la idea de que se pierde. Así es. La hermana Silvia dice, bueno, si la Biblia es tan clara que nos habla de la seguridad eterna de la salvación, ¿por qué todavía hay gente, verdad, que enseña que la salvación se pierde? Haciendo la obra perfecta de Cristo ineficaz. Eso es una blasfemia, ¿cierto? Decir, bueno, hay mucha gente vive así, hermano. La gran mayoría de iglesias evangélicas, en iglesias que no tienen ni denominación, en iglesias en las que no saben ni qué son, pues la gran mayoría de esas personas no tienen una definición doctrinal y creen que la salvación se pierde. Toda la vida viven, como dice la confesión de fe, angustiados, llenos de temor y de desconfianza. No queremos eso para nosotros. Queremos confiar, dice la confesión, y depender totalmente de la justicia de Cristo. Y claro, cuando pecamos, Él nos disciplina, porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. A su hijo. Así es. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿En Zoom? ¿Algún comentario? Sí, hermano. Adelante, hermano. Como dice usted, al creer y creer en Jesús, confesar nuestros pecados ante Dios, pues ya somos salvos y esa salvación no se pierde. Amén, amén. Nuestro Señor Jesucristo murió solo una vez en la Y para siempre, exacto. Para siempre, Así entonces, es. no porque nosotros pequemos la vamos a perder, sino que eso nos lleva a nosotros un arrepentimiento en Dios, no del mundo, porque el arrepentimiento en el mundo nos trae la muerte. Así y es. eso fue un buen ejemplo a Judas, que cuando Judas presionó a Jesús, él se ahorcó. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque no se arrepintió. Claro. Él no se arrepintió de verdad, ¿verdad? Tuvo remordimiento. Así es, pero no se refugió en Cristo. Pedro sí se arrepintió. Sí. Y él hizo grandes cosas para Dios. Así Si es. Judas hubiera arrepentido también, Dios no hubiera usado. Claro, así es. Muy bien, buena observación. Así es, hermanos. Debe quedar claro, la salvación no se pierde porque Cristo la ganó. Pero el cristiano que entiende eso no dice voy a vivir en pecado. No, vamos a vivir en santidad, en obediencia a la palabra de Dios. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algún comentario, pregunta? Si no lo hay, terminemos con una oración y con el estudio también. Señor, gracias, porque esas doctrinas esclarecen la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo y también profundizan en nuestro corazón la gratitud por su gracia derramada en nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus familias, sus trabajos. Aléjanos del mal, oh Señor. Santifícanos día a día. Pero gracias porque nuestra salvación está asegurada en la obra perfecta de Cristo. En su santo nombre oramos. Amén.